Buenas tardes para todos. En el día de hoy les hablaré acerca del programa de gestión documental. ¿Qué es la administración de los archivos? Es el conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, financieros y del talento humano para el eficiente funcionamiento de los archivos. La gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación, tal como aparece en el artículo 3 de la Ley 594 de 2000. La gestión documental se reconoce como una actividad intrínsecamente ligada a los archivos y su desarrollo es paralelo a la búsqueda de la transparencia en la gestión administrativa. Objetivos del programa de gestión documental. Resaltar la importancia del papel de los documentos y archivos como lenguaje natural de la administración pública para el funcionamiento de la misma, elementos necesarios para la participación ciudadana como apoyo decisivo para la transparencia y el control de la gestión pública y garantía de los derechos individuales y colectivos. Procurar la racionalización y control documental en atención a los procedimientos, trámites administrativos y flujos documentales. Velar por la normalización de modelos y formatos para la producción documental. Normalizar la utilización de materiales, soportes y equipos de calidad, preservando a la vez el cuidado del medio ambiente. Lograr la acertada normalización en los procedimientos para el recibo, radicación y distribución de la correspondencia mediante la utilización de sistemas eficientes de mensajería. Implementar las tablas de retención documental, organización, transferencia, recuperación, preservación, conservación de la información, como también la disposición final de los documentos. Facilitar la recuperación de la información en forma rápida y oportuna y encaminar los archivos para que sean verdaderos centros de información y sean útiles para la administración e importantes para la cultura. Un programa de gestión documental es el conjunto de instrucciones en las que se detallan las diferentes operaciones tendientes a desarrollar de manera eficiente y eficaz los procesos de la gestión documental al interior de una entidad. Los pasos para realizar el programa de gestión documental, tal como lo dice el artículo 22 de la Ley 594, son 8. Producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final. El primer paso, producción de documentos, hace referencia a la generación de documentos en las instituciones en cumplimiento de sus funciones. Los aspectos que comprende: creación y diseño de documentos, son los medios y técnicas de producción e impresión, como máquinas de escribir, impresoras, equipos de cómputo. Determinación y selección de soportes documentales, hace referencia a videos, soportes papel y cualquier otro medio. Determinación de dimensiones, calidad, tipos de tintas, gramajes del papel, entre otros. Instrucciones para el diligenciamiento de formularios. Determinación de uso y finalidad de los documentos. Diplomática. Hay que tener en cuenta la imagen corporativa, las características internas y externas, el tipo de letra a utilizar, las firmas autorizadas y el adecuado uso de la reprografía. El segundo aspecto es la normalización de la producción documental. Hace referencia a la identificación de dependencias productoras, la definición de tipologías documentales, formatos y formularios según las tablas de retención documental, la determinación de formatos preimpresos y plantillas predeterminadas, las directrices relacionadas con el número de copias, el control de producción de nuevos documentos y la determinación de la periodicidad de la producción documental. Las actividades que comprende son: definición e identificación de medios de recepción, recibo de documentos oficiales, verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas, instancia de recibo,
Verificar que el documento tenga el sello de radicado o en su defecto los datos que imprime el reloj radicador. La asignación de datos, tal como lo estipula el artículo 2 del Acuerdo 60 del 2001. La asignación del consecutivo, la fecha y la hora. La impresión del rótulo de radicación y el registro impreso de plantillas de radicación y control. El segundo paso es la recepción de los documentos. Hace referencia al conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. Los aspectos importantes en este paso son la radicación de comunicaciones oficiales, que es el procedimiento por el cual se asigna un número consecutivo a las comunicaciones oficiales, tanto producidas como recibidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío. El segundo, el registro de ingreso de documentos. Es el procedimiento que permite el ingreso al sistema de datos, como son el remitente o el destinatario, el nombre o código de la dependencia competente, el nombre del funcionario responsable del trámite, el número de anexos y el tiempo de respuesta. La normatividad que hace referencia a este segundo paso es la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2150 de 1995 y el Acuerdo 60 del 2001 del Archivo General de la Nación. El tercer paso tiene que ver con la distribución de documentos, que son las actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. Las actividades que comprenden la distribución de los documentos son, entre otras, la distribución, que tiene que ver con el flujo documental, tanto externo como interno. Por tanto, la entidad debe contar con mecanismos de control y verificación, tanto de recepción como de envío de dichos documentos. La identificación de las dependencias y la determinación de sus competencias, la clasificación de las comunicaciones, la organización de los documentos en los casilleros, el enrutamiento de documentos a las dependencias competentes, la reasignación de documentos mal direccionados y el registro de control de entrega de documentos recibidos. Es importante también tener claro la definición de medios de distribución como entrega personal, fax, correo tradicional, correo certificado, correo electrónico, apartado aéreo, página web, trámite en línea y otros. El control de cumplimiento de requisitos del documento, verificar que venga firmado, que traiga los anexos, que esté direccionado a la entidad. Los métodos de empaque o embalaje, el control y firma de guía y planillas de entrega, el control de devoluciones, la organización de mensajería externa, el registro de control de envío de documentos y la contratación de empresas especializadas en distribución de documentos o mensajería. La normatividad que hace referencia a este paso es el Decreto 2150 de 1995 y el Acuerdo 060 del 2001 del Archivo General de la Nación. El cuarto paso tiene que ver con el trámite de documentos. Hace referencia a la trayectoria a la cual el documento es sometido desde que se produce o recepciona hasta el cumplimiento de su función administrativa. Las actividades que intervienen en este trámite son la recepción de solicitud o trámite, que tiene que ver con el desarrollo de las funciones de cada dependencia, donde se generan documentos objeto de trámites administrativos y estos a su vez integran por tanto las series documentales. La segunda actividad es la respuesta. Existe normatividad que fija tiempos máximos de respuesta para el trámite oportuno de las comunicaciones, por lo cual deben siempre tenerse en cuenta. La recepción o solicitud de trámite. Se debe verificar la confrontación y diligenciamiento de plantillas de control, formularios, rutas de trámite. Se debe identificar el trámite solicitado, determinar la competencia según las funciones de las dependencias y definir los periodos de vigencia y tiempos de respuesta. La respuesta. Se deben analizar los antecedentes y la compilación de toda la información existente, la proyección y preparación de la respuesta y realizar los trámites a que haya lugar
con la producción de documentos hasta la culminación del asunto. Que hace referencia a los trámites de documentos son la Constitución Política de Colombia, la Ley 58 de 1982, el Decreto 01 de 1984, el Decreto 2150 de 1995 y el Acuerdo 60 del 2001 del Archivo General de la Nación. El quinto paso tiene que ver con la organización de dos documentos. Es el conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una entidad como parte integral de los procesos archivísticos. Los procedimientos de la organización de documentos son la clasificación, que está relacionada con la identificación de unidades administrativas funcionales, con la conformación de series y subseries documentales y, lógicamente, con la aplicación de las tablas de retención documental y o las tablas de valoración documental. A través de la tabla de retención documental podemos establecer la codificación de unidades administrativas existentes en la entidad. Aquí se pueden utilizar sistemas numéricos o alfanuméricos según la determinación de la entidad respectiva. El segundo aspecto o procedimiento es la ordenación. Es la conformación y apertura de expedientes, la determinación de los sistemas de ordenación, la organización de series documentales y la foliación. En el sistema de ordenación podemos tener en cuenta los sistemas numérico simple, el cronológico, topográfico, sistema decimal, sistema geográfico, por asuntos o materias, el sistema onomástico y el sistema alfabético general. El tercer procedimiento tiene que ver con las transferencias documentales, que son la organización y entrega de las transferencias documentales y la aplicación de la disposición final de las tablas de retención y o las tablas de valoración documental, según sea el caso. El cuarto procedimiento es la descripción, que tiene que ver con el análisis de información y extracción de contenidos y con el diseño de instrumentos de recuperación tales como guías, inventarios, catálogos e índices. La actividad que debemos tener en cuenta para la organización de los documentos es la siguiente. El sexto paso tiene que ver con la consulta de los documentos y es el acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer la información contenida en este. Las actividades que comprende la consulta de documentos son, entre otras, la formulación de la consulta, que está relacionada con la determinación de la necesidad y la precisión de la consulta, la determinación de competencia de la consulta, las condiciones de acceso, la disponibilidad de información en términos de restricciones, bien sea por reserva o por conservación de los documentos, el reglamento de consulta y, en un segundo aspecto, la estrategia de búsqueda. Hay que verificar la disponibilidad de expedientes, la disponibilidad de las fuentes de información, el establecimiento de herramientas de consulta y la ubicación de los documentos. La actividad es la respuesta a la consulta. Es importante la atención y el servicio que le demos al usuario, la infraestructura de servicios de archivo, los sistemas de registro y control de préstamo, el uso de testigos documentales y formatos para el control de la devolución, la implantación de medios manuales o automáticos para la localización de la información de manera eficiente e eficaz. La normatividad que tiene que ver con la consulta son la Constitución Política, la Ley 4 de 1913, la Ley 57 de 1985, el Decreto 01 de 1984, el Decreto 2126 de 1992 y los acuerdos expedidos por el Archivo General de la Nación, como son el 047 y el 56 del año 2000. Es la conservación de los documentos y es el conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas por la entidad con el fin de garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo sin alterar su contenido. Los procedimientos y actividades en este séptimo paso
son la sensibilización. Los procedimientos y actividades que tienen que ver con la conservación de los documentos son, primero, el sistema integrado de conservación. Se debe, ante todo, tener la sensibilización y la toma de conciencia, la reproducción, duplicidad y migración de la información, la inspección y mantenimiento de instalaciones, el control de condiciones ambientales, la limpieza tanto a estanterías como cajas y expedientes, el control de plagas, el almacenamiento de los documentos y el empaste de los mismos, los primeros auxilios y restauraciones menores cuando haya lugar, la prevención de desastres y, muy importante, los planes de contingencia. Es importante en este aspecto tener copias de seguridad, prever la protección cuando hayan incendios, robos, inundaciones, catástrofes naturales, atentados o guerras. La conservación comprende el conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad. Los aspectos a tener en cuenta es la ubicación de la estantería en el área destinada para su armamento, los aspectos estructurales, la capacidad de almacenamiento, la distribución, la estantería a utilizar que sea de buena calidad y que cumpla la norma, el mobiliario. Y dentro de las condiciones ambientales, la ventilación, la iluminación y el mantenimiento que debe hacerse periódicamente. La normatividad a tener en cuenta es la siguiente. Octavo y último paso para el programa de gestión documental es la disposición final de los documentos. Tiene que ver con la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental y o a las tablas de valoración documental. Los procesos y actividades está la conservación total. Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, aquellos cuya información o contenido informan sobre el origen, el desarrollo, la estructura, los procedimientos y políticas de la entidad productora y por tanto se convierten en testimonio de su actividad y trascendencia. La recepción de transferencias secundarias, la organización de documentos para disponerlos al servicio de los usuarios y la conservación y preservación de los mismos. El proceso tiene que ver con la eliminación de los documentos. Es la actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención documental o tablas de valoración documental y se aplica para los documentos que han perdido tanto su valor primario como secundario. La valoración debe ser avalada por el comité de archivo de la entidad y por consiguiente debe levantarse un acta y determinar el procedimiento a seguir. El tercer proceso es la selección de documentos, que consiste en escoger una muestra representativa de los documentos acorde con lo dispuesto en las tablas de retención o tablas de valoración para su conservación total o en su defecto la reproducción en otro medio como microfilmación o digitalización. La microfilmación es la técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en película, y la digitalización permite la reproducción de la información que se encuentra guardada de manera analógica como en soporte papel, videos, cassette, sonido, cine, microfilm y otros, y puede ser transferida a otro medio que solo puede ser leída o interpretada por computador. La normatividad a tenerse en cuenta es la siguiente. En resumen, el programa de gestión documental tiene que ver con la producción y recepción,
el trámite de los documentos, su distribución, la consulta de los mismos, la retención o tiempos de permanencia en cada archivo, el almacenamiento, su recuperación de información, la protección y custodia de la información y los documentos, la preservación temporal y su disposición final, que puede ser la eliminación o la transferencia primaria y secundaria al archivo central o al archivo histórico. La consulta de los documentos, guías y manuales para la elaboración del presente trabajo fueron, entre otras, los siguientes. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.